Muy bien, pues ya estamos listos. Creo que sí me veo muy despeinado. Mejor me pongo mi gorra para no andar asustando gente. Y aparte es día de andar despeinados. 24 de diciembre, Nochebuena. ¿Qué quieres para esta Nochebuena, mi amor? ¿Pozole? La onda. Pozole rico hecho por el Jolo. Ay, entonces. Hace rato que estábamos viendo la película. ¿Cómo se llama la película? Pues mira, solo me acuerdo del nombre en inglés, no me acuerdo en español. En inglés es 3000 Years of Longing, que sería como 3000 años de anhelo o de deseo, algo así. Okay. Pero no recuerdo cómo se llama en español. Pero está muy chida con Tilda Swinton, que es la que sale de la hechicera suprema en el mundo cinematográfico de Marvel. Ajá. Y con Idris Elba, que es actor que la hace de Heimdall, también en el mundo cinematográfico de Marvel. Está muy chida la peli, bueno, hasta donde vamos. Oye, sí, a mí me tiene súper entretenida. Bueno, de por sí toda la temática de genios, brujas, magia y todo eso me gusta. No nada más en Navidad, sino en general. Siempre ha sido un tema como de fascinación. Pero hay un comentario que hace en la película que sí me lleva a la reflexión. Que están haciendo una conferencia, ¿no? Porque están hablando de cuentacuentos, en pocas palabras, ¿no? Narratólogos, dice. Narratólogos, ajá. Lo que se entera uno, yo no sabía que existía esa profesión. Yo tampoco. Pero bueno, la de cuentacuentos sí. Sí, pero... o sea, que tenía un nombre científico. Ajá, narratología. No lo sabía, la verdad. Tampoco. Ahora ya lo sé. Pero el arte de contar cuentos, para mí sí es un arte. No sé cómo es que lo convirtieron en ciencia. Ajá. Pero sí siento yo que es un arte. Porque poder mantener a la gente cautiva con lo que estás diciendo y la forma en que se los estás platicando, tiene su chistecín. No, sí. Espera, porque tengo aquí una personita que tiene muchas cosas en su camioneta y no nos dejaba pasar. Por eso. Sí, de hecho, fíjate que, bueno, va en la línea de varias cosas que he estado pensando últimamente. Ajá. Lo introduzco por vía de un filósofo que a mí me cae muy bien, me agrada mucho. Bueno, él ya murió, pero sus textos me agradan mucho. Sí. Walter Benjamin. Él hablaba justo de que hemos perdido la habilidad de narrar y que es súper importante. De hecho, esto lo menciona en un textito muy breve, en un ensayito muy breve, que se llama Experiencia y Pobreza, y que habla de que justo la forma de transmitir experiencias y la experiencia misma en Occidente se ha empobrecido mucho. Él narra una historia en la que se transmite una experiencia, no una enseñanza, no una teoría, no un conocimiento, sino una experiencia, que es súper interesante. Y justamente recientemente estaba pensando mucho en que, contraponiendo nuestra cultura occidental a culturas de Medio Oriente, en realidad en Medio Oriente tienen muchísima habilidad para narrar. No por nada, por ejemplo, ahí está este cuento maravilloso, ¿no?, de las 1001 noches, claro, que justamente es o alude a todo el potencial curativo, ¿no?, impresionante, todo el poder curativo de la narración, ¿no?, como Sherezada mantiene interesado al jeque durante tanto tiempo, que hace que sanen sus heridas, claro, a través también de las cosas que le va narrando, ¿no? Hace que sanen sus heridas y
que vuelva a surgir en él el amor y todo, la compasión, la humanidad, y pues así le salva la vida, bueno, para empezar a ella misma, a sus hijos y a muchísima gente más, ¿no? Ajá. De hecho, precisamente esa es una de las cosas que estaban diciendo en la peli, ¿no? Cómo el ser humano va necesitando entender las cosas y entre ellas muchas de las emocionales, y cómo es a través de la narrativa donde pueden empezar a darle forma y a entender y a incluso visualizar posibilidad de soluciones, como para, bueno, no sé, como método curativo, ¿no? O sea, está muy interesante. Y una de las cosas que dicen también en la película es que bueno, hizo la pregunta de no, mentira, no hizo la pregunta, está diciéndole, pregunta un narratólogo al otro si ella cree en genios, y ella le dice que bueno, pues o sea, realmente no, ¿verdad? Ella es la que le pregunta a él, perdón, es que sí, me estaba yo perdiendo. No, sí, él le pregunta a ella dice algo así como, claro que no, o alguna cosa así. Ajá. Como descartando incluso la pregunta, algo así. Ah, no, miento, sí. Ajá, él le ¿verdad? hace una broma a ella pregunta si él cree en demonios y ese tipo de cosas, sí, tienes razón. Ajá. Y él le responde que pues si la gente necesita creer en genios o en brujas o en extraterrestres o en lo que sea, pues que por él está genial. Y a mí me surge la pregunta de... Yo crecí en un lugar, en la Sierra Hidalguense, donde todavía se cree en iba a decir las brujas, pero no propiamente las brujas, sino... se me fue la palabra. Esta persona este brujo, este chamán que se transforma en animales, ¿cómo se llama? Nahual. Gracias. Todavía se cree en el nahual o en las hechicerías de algún tipo, y eso hizo crecer en mí la inquietud de la posibilidad de que el diablo, demonio, Satanás o como le llamen, existe. Y entonces me dio miedo a los demonios, ¿no? Y todavía en la actualidad de repente me despierto pensando así de, ay, ¿qué tal si hay un demonio, ¿no? Aquí me quiere agarrar los pies, que es una típica también de la creencia popular mexicana, ¿no? Y entonces yo pensaba en por qué necesito un demonio, por qué no necesito un alien, por ejemplo. Ajá, o un ángel. O pues sí, ¿no? La bruja, o el señor del costal, o tanta mitología en México, ¿no? O un amigo imaginario, por ejemplo. Incluso, como sale, ¿no?, también en la peli. Sin embargo, el mío va relacionado hacia el miedo. Algo que he estado viendo en la mitología hindú es que los demonios son la manifestación de la parte no chida del ser humano, y los dioses son la manifestación de la parte chida. Entonces le quitan esta parte de Dios es algo extra a ti, o es otra deidad aparte de ti, y lo toman más bien como, pues en cada uno de nosotros hay toda esta capacidad de deidad, como de demonidad, ¿no? De parte demoníaca. Sí. Y entonces es una forma más fácil de poder entender y de sanar incluso el que estás tratando de acomodar, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, lo que intentaba decir Freud cuando decía que este tipo de creencias, ¿no?, de mitos, pues son proyecciones animistas, diría él, de nuestro inconsciente, ¿no?, de nuestra vida interior. Hasta al final de cuentas, pues en realidad no es más que un nombre fancy, un nombre científico para referirse a lo mismo, ¿no? Claro, ahora le llamamos inconsciente, ello, yo, super yo, todo este tipo de lenguaje, ¿no?, ahí muy psicológico, pero pues en realidad estamos hablando de lo mismo de alguna manera, ¿no? Ajá.
Claro, podríamos decir, bueno, esto da menos pie al pensamiento mitológico. Sí, y en Occidente hemos hecho ver como que esto es algo súper valioso y bueno, sí tiene sus ventajas, ¿no? Ha permitido cosas chidas en términos de ciencia, pero también se ha pagado el precio de excluir otros tipos de pensamientos que tienen otros efectos y que son muy necesarios, muy valiosos, ¿no? No sé, él también pensaba esto un poco en términos de una especie de contraposición entre nuestra cultura occidental y esta cultura más de Medio Oriente. Ahorita no pienso tanto en la de Oriente, solo en la de Medio Oriente. Como, bueno, hace tiempo escuchaba una reflexión, no sé de quién es, que decía que una cultura que tiene un lenguaje amplio, un lenguaje sofisticado, en general tiende a ser más pacífica. No sé cómo lo han estudiado, pero supone que han encontrado una correlación. Culturas en donde hay un lenguaje más simple, más burdo, tienden a ser más violentas, y culturas con lenguajes más complejos tienden a ser más pacíficas en general. No que sea una regla absoluta. Y me llamaba la atención, me puse a investigar un poco cuántas palabras hay, por ejemplo, en español, y resulta que que eran como 150,000, 180,000, una cosa así, ¿no? Ajá, ciento y algo, sí. En inglés, por ejemplo, que había como 200,000. Y sí, o sea, el inglés pues tiene de cierta manera una variedad un poco mayor que la del español. Claro, aquí son datos de los diccionarios, de los principales diccionarios en ambas lenguas, ¿no? Sí, pero no creo que sean precisos. Ajá, sí, porque hay muchos regionalismos y demás, pero para darnos una idea. Y luego chequé cuántas palabras existen en árabe y resulta que son 2 millones de palabras. Wow. O sea, así 10 veces más que el inglés, así fácil, ¿no? Y sí, recordaba yo una reflexión de Jalil Gibran, que por cierto viene referido en la película porque la protagonista en algún momento está leyendo un libro de él, El Profeta. El niño, sí. Ajá. Entonces, bueno, se ve que es una de las referencias, ¿no? Y en algún momento Jalil Gibran decía que aunque había intentado escribir en inglés, no le gustaba, prefería escribir en árabe porque había muchísimo mayor riqueza en las palabras. Por ejemplo, no recuerdo bien el dato, pero para referirse al amor en inglés, creo que existían como, no sé, unas 7, 8, 10 palabras, así, unas poquitas en todo caso. Mientras que en árabe, no sé si existen como 30, 40, 50 palabras para hablar del amor, por ejemplo, ¿no? De diferentes matices, diferentes grados del amor. Es decir, tienen una cultura lingüística muchísimo mayor y eso permite, pues, justo toda otra cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, entender todo el potencial curador de las narraciones es algo que a nosotros occidentales nos cuesta muchísimo trabajo. Ajá. Y ellos lo tienen muy claro, ¿no? Es parte de su cultura. Y bueno, perdón, sé que me desvié de lo que decías, pero regreso ahora. Justo, ¿no? Es como poder, por ejemplo, tomar estas manifestaciones de nuestro inconsciente, diría Freud, o de pues nuestra mitología particular, ¿no? Personal de cada uno, y simplemente verlo como manifestaciones de nosotros mismos, ¿no? Como tú lo planteabas. Bueno, ¿por qué necesito un demonio? ¿Por qué necesito algo que me dé miedo? ¿Por qué mi mente crea esto, no? Que digo, en mi caso también, ¿no? En mi caso mi mitología no tiene que ver con demonios, pero sí con ciertas cosas que me angustian, ¿no? Que he ido trabajando mucho a lo largo de los años y he vencido mucho, pero ya quedan ahí resquicios. Entonces es como mi mitología personal y pues simplemente ponerse a analizarla, ¿no? Bueno, justo, ¿por qué? ¿Por qué necesito este miedo en mi vida? Sí, de hecho, mucha de la literatura para niños está basada precisamente en esa línea, ¿no? De esa curación, no sé decirlo así. De hecho, en algunas series, en algunas películas se ha mencionado
mencionado que muchos de los cómics que se fueron creando fue precisamente intentando que hubiera personajes para niños poco convencionales, ¿no? No sé, el hecho de que hubiera un perro de 3 patas, por ejemplo, ¿no? Un dueño capaz de cuidar a un perro de 3 patas, callejero. ¿Cómo se llamaba? Nightwing, creo, el superhéroe, sí, que apenas lo conocimos. Superhéroes negros, ¿no? Ajá. O asiáticos, o latinos. Ajá. O sea, bueno, en general, no solo en los cómics, ¿no? En la literatura, hay mucha literatura infantil que precisamente narra aventuras de héroes que tienen algunas particularidades y hace que los niños puedan, a través de la imaginación, ir entendiendo la realidad y sus posibilidades, ¿no? Cuando es buena literatura, digo, porque Sí. hay algunos libros que de verdad no valen la pena. Sí, es que, por ejemplo, creo que ahí está la diferencia. No sé, pensemos en términos de literatura infantil, ¿no? Hay muchos libros o muchos cuentos que prácticamente uno los ve y dice, puta, esto es pura ideologización, ¿no? Esto es pura manipulación, esto es, no sé, a ver, se me ocurre, que a mí en lo personal no me gusta, por eso lo voy a referir críticamente. Se me ocurre el libro Corazón, diario de un niño, de Edmundo de Amici, o Amici, no sé bien cómo se pronuncia, que a mí no me gusta, me parece un libro así súper normativizante, ideologizante, ¿no? No sé, tiene, por ejemplo, incluye este cuentito de un niño que va a la guerra, que es como una especie de tamborilero o algo así, va acompañando a un pelotón y en algún momento este pelotón suyo está en problemas y le dicen, lo mandan a él porque corre muy rápido a que vaya a pedir ayuda, ¿no? Que vaya a avisar, a pedir refuerzos, y ahí va el niño corriendo y le disparan y lo matan, bueno, lo hieren, pero logra llegar a destino, entrega el mensaje y se muere, ¿no? Y lo manejan en el libro como wow, ¿no? Es que es lo que hace un niño por su patria. Y uno dice, o sea, eso es una barbaridad, pendejada, ¿no? Es horrible, o sea, sí. Es meterle a un niño el deseo de morir por su patria, el deseo de ir a la guerra, es la romantización de la guerra, etcétera. Entonces, lo malo es que hay muchos cuentos que van en esa línea. Y algunos no tan burdos como este, ¿no? Pero sí en la línea de tú siempre debes obedecer a tus papás, tú siempre debes hacer lo que el gobierno te diga, no sé, todo ese tipo de cosas. Además, tratando a los niños como si fueran retrasados mentales, ¿no? Que eso también indigna mucho. Bueno. Ese es tema para otro. Sí. Ahora, por ejemplo, podemos oponer a ese tipo de literatura cuentos como Michael Ende, ¿no? Como Momo o como La historia interminable, ¿no? O sea, cuentos donde no es una onda de tienes que seguir las reglas, no es una onda de tienes que obedecer, no es una onda de tienes que morir por tu patria. O tienes que ser el héroe siempre, eres el bueno del cuento, ¿no? Pero siempre y cuando te acomodes a la ideología que impera en tu país, por ejemplo, ¿no? Y que conste, o sea, digo, algunos son muy rudos también, ¿eh? No es, ¿sí? O sea, el tema no es la temática, no es que hablen de guerra. Porque, por ejemplo, yo situaría en la misma línea a los libros de Rowling, Harry Potter. Sí. Me parece muy buena literatura infantil y habla de temas muy rudos, ¿no? Habla de ir a la guerra, de gente que muere. Claro, es parte de la sanación del trauma histórico de la participación de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tiene muchos paralelismos interesantes. Pero bueno, son libros que no te llevan a ideologizarte, sino más bien a entender que vivimos en un mundo rudo, en un mundo con angustia, con dificultades, ¿no? Momo cuando tiene que pelear contra los ladrones del tiempo, o Bastián y Atreyu, los
personajes de Historia interminable. la historia interminable que tienen que vivir cosas muy fuertes, ¿no? Muy angustiantes, perder seres queridos, ¿no? Me acuerdo de esta escena súper triste cuando Ay, sí. el caballo de Atrax. Atreyu. Artax, Ajá, Artax o Atrax, no recuerdo exactamente. creo que el Artax, nombre. porque Antrax es el veneno. Ah. Creo que sí, creo que es Artax. Y yo no me acordaba del nombre, pero apenas lo vi en alguna publicación, Ajá. por eso me acordé. Sí, esa escena en la película sí es súper triste. Súper triste, ¿no? Igual en Harry Potter, cuando mueren los amigos, en fin. Pero bueno, pausita. el tema es ese.